Bienvenidos al Faro Alquímico. En este canal hablaremos sobre filosofía, psicología y espiritualidad. Hola, bienvenidos de nuevo al Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento. Este es un tema que es bien importante tocar desde el principio. Es un tema que es una también de las bases de las enseñanzas del budismo y me parece que es importante que lo toquemos desde el principio porque en resumen digamos que el objetivo que yo más tengo con este canal es ayudarle a las personas a que reduzcan mucho su sufrimiento. Entonces, como lo dice el título, es pues cómo acabar con el sufrimiento. Y este tema lo voy a tocar, la verdad, varias veces, pero para empezar lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, que es la de este video, quiero hablarles sobre las cuatro nobles verdades que fueron una de las enseñanzas más importantes que dio el Buda, en la que nos está hablando sobre el sufrimiento. Entonces, en esta primera parte vamos a entender cuál es el papel del sufrimiento en la vida humana, digamos que por qué está el sufrimiento y, y un poco de cómo empezar a trabajar con el sufrimiento, a aceptarlo, a entenderlo y más que cómo acabarlo, es cómo utilizarlo, cómo volverlo nuestro aliado en el camino espiritual. El sufrimiento en realidad puede ser uno de nuestros aliados más grandes cuando empezamos a aceptarlo y dejamos de rechazarlo. Creo que es mi caso y creo que es el caso de muchas personas que el sufrimiento es una, uno de los motivos más grandes para empezar el camino espiritual, porque cuando uno ya se afronta totalmente al sufrimiento, cuando ya deja de ignorarlo, cuando ya deja de buscar muchas formas de distraerse para no afrontarlo, cuando ya decides que quieres solucionarlo de verdad, pues inevitablemente tienes que empezar algún tipo de sendero, de trabajo, de camino espiritual. Entonces, podemos empezar viendo al sufrimiento mejor que como algo que hay que rechazar, como una herramienta o como un aliado para el camino espiritual. Acá podemos empezar a ver un poco de la ley del efecto contrario. También voy a sacar un episodio en el futuro hablando exclusivamente de esto. Es una de las leyes que funciona en el samsara o en la matrix o en este plano, como se quiera llamarlo. Y es como las cosas casi siempre pasan totalmente al contrario de lo que queremos. Y en este caso del sufrimiento o de la felicidad se aplica muy bien. Digamos que muchas veces uno no se da cuenta de que está pasando todo lo contrario porque se demora un periodo de tiempo prolongado en ya verse el efecto de la causa, pero igual siempre llega. Entonces con el sufrimiento o con la felicidad pasa esto y es importante darnos cuenta que pasa esta ley del efecto contrario. Es decir, que cuando nosotros rechazamos el sufrimiento, cuando por ejemplo surge el dolor, surge cualquier tipo de sufrimiento, que hay diferentes categorías, esto lo vamos a ver a lo largo del episodio. Si uno rechaza el sufrimiento, si uno lo niega, el sufrimiento se multiplica. Y al mismo tiempo, con la felicidad, si tú estás obsesionado con alcanzarla, con lograrla, la quieres perseguir, esta se escapa, se desvanece, pasa exactamente lo contrario. Entonces, esto lo vamos más ver ya la parte más práctica, digamos, en la segunda parte, pero acá puedo ir adelantando un poco y es que no hay que preocuparnos tanto por nuestro propio sufrimiento y nuestra propia felicidad, que tener una actitud más bien distanciada de ese sufrimiento, de esa felicidad del ego. Para entonces empezar a hablarles del sufrimiento, les quiero hablar sobre las cuatro nobles verdades.
que son, de nuevo les digo, bien importantes en el budismo. Entonces vamos a empezar por la primera noble verdad. Y la primera noble verdad del Buda es que la vida humana está totalmente empapada de sufrimiento. O la vida humana es sufrimiento. El sufrimiento es totalmente relacionado con la vida humana. Entonces, en la vida humana se sufre. Es como que acá se llegó, fue a sufrir. Algo así, ¿no? Sin embargo, hay diferentes categorías de sufrimiento, ¿sí? Entonces, hay un sufrimiento que es el sufrimiento más obvio, más claro, que es el sufrimiento cuando tenemos un dolor físico, cuando nos pasa un accidente, cuando sufrimos enfermedad, cuando hay una herida, cuando hay algún padecimiento. También ese sufrimiento mental o psicológico, que es cuando se muere un ser querido, cuando estamos pasando por una pena muy fuerte. Este es, digamos, que un sufrimiento muy claro, muy obvio, digamos, por lo menos el físico, que lo pueden sentir muy claramente todos los seres sintientes, los animales, los seres humanos. Y esta es como la categoría más obvia de sufrimiento. Sin embargo, existen otras categorías de sufrimiento mucho más sutiles que en realidad son incluso las más importantes y las más fuertes y con las que más debemos trabajar y en las que más deberíamos preocuparnos por entender y por solucionar, por erradicar, porque son ese sufrimiento base que está ahí todo el tiempo y que como ha estado ahí desde el principio y es tan común, pues muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que está ahí. Em, yo creo que esta es una de las razones por la que el budismo no es muy popular en Occidente y es porque nos está hablando desde el principio del sufrimiento y muchas personas no quieren afrontarse a eso, lo quieren negar, viven en un positivismo un poco tóxico y, y simplemente no quieren afrontarse a esa idea. Y es importante en este camino empezar aceptándola, dándonos cuenta, sintiéndola totalmente para poder trabajar con ella y para poder superarla. Si no la aceptamos, si no la queremos ver, pues va a ser imposible transmutarla o simplemente superarla o simplemente trabajar con ella. Entonces, la primera noble verdad nos está diciendo esto, que la vida es sufrimiento y la segunda noble verdad nos está explicando por qué sucede esto, por qué la vida es sufrimiento. El Buda en esto nos dice que esto es por culpa de la palabra es avidya. No, mi pronunciación en sánscrito no es muy buena, en realidad no he estudiado nada y no tengo idea de la pronunciación, pero sé que la palabra es más o menos así, avidya, que puede ser traducida a español como ignorancia. Entonces, lo que nos está diciendo el Buda en la segunda noble verdad es que el sufrimiento surge por culpa de esta ignorancia o de una ignorancia, ¿no? Esta ignorancia también la podemos dividir en diferentes categorías. Vamos a hablar en este capítulo específicamente de el primer tipo de ignorancia o avidia, que es la primordial, y esta es la ignorancia de nuestra verdadera condición. Es la ignorancia de lo que somos verdaderamente. Lo que pasa con ignorar lo que somos verdaderamente, con no saberlo, es que pues ahí surge bastante sufrimiento. ¿Y cuál es nuestra verdadera condición? ¿Qué es lo que estamos ignorando que somos? Pues lo que nos dice el Buda es que todos somos el Buda, todos somos esa budeidad, todos ya estamos iluminados, todos ya estamos completos, todos somos uno. Dentro de esta ignorancia y de otros tipos, se cree erróneamente que nosotros somos seres separados, individuales, los que tienen que hacer cosas, a los que les pasan cosas, los que deben tener una posición, los que deben aceptar o los que deben rechazar ciertas cosas, desear ciertas cosas, negar ciertas cosas. Y cuando uno se para en esta posición totalmente y cree que la vida es eso o es solo eso, pues aquí surge bastante sufrimiento. Entonces,
este tipo de sufrimiento es el base, es el que nos da como esa sensación de que nos falta algo. Es ese sufrimiento que no nos hace sentir en plenitud, que no nos hace sentir completos. Es esa idea de que necesitamos hacer algo para sentirnos bien. Es esa idea de que necesitamos hacer algo para estar completos o en el ya llevándolo como al camino espiritual. Es esa idea de que tenemos que hacer todo un trabajo para lograr la iluminación o para lograr el despertar. Entonces, si ignoramos ya este, esto, pues aquí es donde surge bastante sufrimiento, es una carencia de plenitud, es un sentirnos incompletos, es un sentirnos separados. Es, y es que lo que les decía, esto es tan común, es tan normal que simplemente ya nos acostumbramos y la estamos ignorando. En esta segunda noble verdad, el Buda también nos está hablando y nos cuenta de qué es lo que hace que ignoremos esto, que surja este error de percepción. Y lo que nos dice el Buda es acá que es por esto, es por la percepción. Es que nos empezamos a sentir separados, empezamos a sentir que somos un alma dentro de un cuerpo, percibiendo un mundo que está totalmente separado. Entonces, la segunda noble verdad nos está hablando de que el sufrimiento surge por esta ignorancia, que esta ignorancia surge por una percepción errónea, por la percepción de sentirnos separados, de sentirnos incompletos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos separados, cuando nos sentimos incompletos, cuando surge esta posición errónea del sujeto individual separado que tiene una posición, aquí es cuando surge el dolor o el sufrimiento y el placer. Es desde una posición que surge esto, porque la verdad es que el dolor y el placer dependen es totalmente de un sujeto que está calificando la experiencia, la sensación o la situación. No existen como algo independiente, definitivo, esto es doloroso, esto es placentero. Estos dependen es totalmente de del sujeto que lo está calificando, el sujeto que está aceptando o el sujeto que está rechazando. Entonces, me gustaría poner un ejemplo que se usa en las enseñanzas budistas para que uno entienda. Ay, se me está empañando otra vez la cámara. Vamos ahorita cómo lo soluciono. Para que uno entienda este tema de cómo el placer y el sufrimiento dependen totalmente del sujeto y no son algo existente, separado y definitivo. Entonces, un ejemplo que se usa muy común es el de que, digamos, a ustedes les dicen, pueden escoger a 40 personas de el sexo que les guste. Digamos, el ejemplo lo hacen con un hombre heterosexual y dicen escoge a las 40 mujeres más hermosas de toda la tierra para que te estés con ellas en un cuarto y con ellas con unas plumas de ganso te estén procurando la mayor cantidad de placer posible. Voy a parar en este momento la cámara para solucionar el tema del empañado. Igual ya en unos minutos tengo que hacer el corte y después sigo. Bueno, nos habíamos quedado entonces con el ejemplo de las plumas. Qué pena ahí por lo de la empañada de la cámara. Tengo un equipo que es bastante viejito. Yo creo que se calienta trabajando y empieza a empañarse el lente. Vamos a ver cómo lo puedo arreglar en el futuro. Por ahora, cada vez que se empiece a empañar voy a hacer el corte porque el video anterior quedó mucho tiempo y se ve horrible. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en el ejemplo de las plumas, ¿no? De las plumas de ganso. Entonces tú escoges a las personas que más te gusten para que te proporcionen la mayor cantidad posible de placer con unas plumas de ganso por todo el cuerpo. Entonces creo que para la mayoría esto puede ser llamativo
pueden decir que sí de una. Sin embargo, la condición es que tiene que ser durante 40 días y 40 noches seguidas sin parar. Ya cuando tenemos esta información y esta condición, creo que la gran mayoría dirían que no, porque acá podemos ver cómo el placer se puede convertir en sufrimiento o en dolor, y esto depende no de la calidad, ni de la cantidad, ni del tipo de placer, porque acá en este caso se le estaría haciendo, digamos que el mismo tipo de movimiento con el mismo objeto, con la pluma. Esto no cambiaría en absolutamente nada, serían las mismas personas. Lo único que está cambiando acá es la posición del sujeto ante esto que está sucediendo externamente. Entonces, el placer surge cuando se desea, ¿no? Cuando el sujeto quiere, cuando lo acepta. Y el sufrimiento surge cuando se niega. Entonces, cuando la persona ya no quiere más de algo y se lo siguen haciendo, pues esto es una tortura, ¿no? Esta tortura china. Entonces, acá con este ejemplo podemos ver cómo es que esto es algo totalmente relativo que depende totalmente del sujeto, no de la acción como tal. Esto también lo podemos ver claramente con los sadomasoquistas, como por ejemplo un latigazo o, o estas acciones que para muchos pueden ser un castigo dolorosas, para ellos se convierten en placer. Entonces, acá es interesante ver cómo esto es totalmente relativo. También, pues, y esto se ve normalmente en la mayoría de personas, y es como si en la vida se pasan por esos procesos en los que se quiere algo, se acepta, se desea, se va por eso, se crea una acción de ir detrás de eso, ya se tiene, y después llega un momento en el que uno se acostumbra, ya después se aburre y ya después se rechaza y se busca algo nuevo. Aquí podemos también usar un ejemplo de una pareja de jovencitos que hasta ahora están explorando digamos que explorando sensorialmente su cuerpo. Entonces, esta pareja acaba de empezar su relación, y al principio simplemente con sentarse uno al lado del otro ya se puede sentir, digamos que una gran sensación corporal, cosas se sienten. Ellos al principio con esto van a sentirse anonadados, pero después de un tiempo se van a acostumbrar a la sensación y ya después van a querer llevarlo como al otro nivel, ¿no? Entonces ya se pueden tomar de las manos. Aquí vuelve y pasa lo mismo, se va a sentir muy bien el contacto del otro cuerpo, por fin estoy sintiendo su mano. Pero con el tiempo ya pues se acostumbran a la sensación, se aburren y ya pues se sueltan de la mano, van a explorar lo próximo, ¿no? Se pueden besar, se pueden abrazar y pueden seguir hasta qué punto, ¿no? Aquí empezamos a ver un poco el hedonismo, esta filosofía que lo que está buscando es como el placer absoluto como respuesta de la vida, o de que en la vida simplemente se debe estar buscando un placer continuo, pero en realidad con este ejemplo y la verdad no se requiere como investigar tanto para uno darse cuenta de que esta vía, este camino no va a llevar sino a más sufrimiento, a más necesidad. En realidad es un camino fracasado. A mí me gusta más viéndolo desde lo relativo, el camino del estoicismo, donde en vez de estar buscando placer, se puede buscar a veces incluso un poco de incomodidad, y de cómo esto a la final es la que va a traer mucho más, mucha más plenitud al fondo. Entonces, em, esto lo relaciono con este primer tipo de ignorancia, de la ignorancia de lo que somos verdaderamente, de esta sensación de carencia de plenitud, de sentirnos incompletos, de sentir que falta algo. Y el placer, pues, es uno de los métodos que tiene el ser humano como para querer volverse a sentirse bien. Entonces están buscando placer a través de diferentes medios para volver a sentirse pleno. Sin embargo, como lo hemos visto, ya llega un punto en el que el placer no da más y se puede transformar en sufrimiento, y ya pues se rechaza esto y aquí surge más y más sufrimiento. Una de las otras vías que usa el ser humano
para intentar llenar ese vacío, para sentirse completo, para sentirse pleno, para sentirse bien. Otra de esas vías es el consumo, ¿no? Digamos que ya yo les hablé de diferentes tipos de ignorancia. En este momento y en este capítulo me voy a centrar más en la ignorancia, en la primera, en la primordial, en esta carencia de plenitud, en este ignorar quién somos verdaderamente. Porque el otro tipo de ignorancia es la ignorancia de... es como un error conceptual en el que creemos que las cosas son separadas, independientes, que tienen una vida propia, que son lo que son. Es como, este es otro tipo de ignorancia. Este no lo voy a explorar mucho en este capítulo. Voy a sacar un capítulo exclusivamente hablando de este tipo de ignorancia y del sufrimiento que surge de ahí, que es bien importante y bien grande. Y el otro tipo de ignorancia es la ignorancia del cambio. De esta ya hablé en el capítulo anterior, que es el sobre la impermanencia. Cuando ignoramos la impermanencia, surge bastante sufrimiento. Ahí hablé mucho de este tema si lo quieren revisar. Entonces en este me voy a centrar en ese primer tipo. Y hablando de nuevo de este primer tipo, es donde llegamos al tema de quererlo, digamos que solucionar con el consumo. Estamos viviendo actualmente en una sociedad de hiperconsumo y creo que esto se basa es por esto, por este error, porque creemos que vamos a llenar el vacío, que vamos a sentirnos plenos, que vamos a sentirnos bien, que vamos a solucionar el sufrimiento que estamos sintiendo, que ni siquiera somos conscientes que lo tenemos, porque es tan sutil lo que les decía que uno ya se acostumbra y no lo ve, pero es como este impulso que nos hace hacer muchas cosas y entre esas está el consumo. Consumo de diferentes tipos de cosas, de diferentes tipos de... Ahorita están muy de moda las experiencias, pero lo normalmente también son los productos, ¿no? Los objetos externos. Entonces, acá vemos cómo pues de aquí es que surgen tantas modas, los coleccionistas, gente que tiene muchísimos pares de zapatos, muchísimos bolsos, muchísimos relojes, ropa, carros, motos. Y es gracioso porque las personas entonces la idea es la siguiente y ahorita como con las tiendas en línea, Amazon, todo esto ya es como que sienten esa carencia de plenitud, se sienten esa incomodidad y es como no, bueno, ahora voy a ir a buscar algo que comprar y entonces falsamente se creen la idea, se dicen a sí mismo, yo cuando tenga esto me voy a sentir bien, me voy a sentir pleno, ya voy a estar bien. Y pues está más que claro que no. Y es chistoso porque se vuelven y se mienten y entonces vamos a consumir lo próximo, vamos a comprar lo próximo, vamos por lo otro, ¿no? Esto también nos puede hacer pensar que entonces tenemos que vivir tal vez en un nuevo lado, en un mejor barrio, en una casa más grande, en una casa más bonita, tener un carro más nuevo, tener una moto más rápida. Es esta idea de que tal vez cuando tengamos mayor estatus o cuando tengamos cosas más bonitas o más costosas, vamos a sentirnos plenos, vamos a sentirnos bien. Entonces esta ignorancia de lo que verdaderamente somos es la que está causando también muchos problemas ecológicos. Todo está totalmente relacionado, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Entonces, como estamos viviendo en esta ignorancia de lo que somos verdaderamente y sufriendo por esto ha traído muchas consecuencias en todo el planeta. Obviamente en las vidas del ser humano individuales, personales, pero todo está conectado y esto lo vemos claramente ahorita con todas las crisis que están sucediendo de guerras, crisis climática, etcétera. Ustedes saben. Entonces es interesante, ¿no? Cómo se relaciona esta crisis personal de este sufrimiento primordial que sentimos y no lo ignoramos y cómo todo esto se está viendo reflejado totalmente afuera. ¿Con qué? Con el hiperconsumo. Entonces, este consumo ya se está transformando a más un consumo de experiencias también. Entonces, acá también se tiene esta idea, ¿no? Con mi próximo viaje, ahí voy a estar pleno, es en mis vacaciones y conozco tanta gente que tienen esta idea, no, yo trabajo es para viajar, para mis vacaciones, porque ahí sí me voy a sentir bien, ahí sí voy a estar pleno.
Y cuando están en el viaje están pensando en su próximo viaje y también pensando en lo que tienen que hacer cuando regresen a trabajar. Entonces son juegos mentales que son complejos, se pueden meter en laberintos de los que después es difícil de salir. Entonces esta carencia de plenitud nos está llevando a buscar todo el tiempo entonces nuevas experiencias, ir a más festivales, ir a ver el artista que me gusta y yo creo que esto no es algo malo, ¿no? Pero lo que sí digamos que está mal es creer que eso es lo que nos va a llenar, creer que eso es lo que nos falta cuando en realidad, y esto lo vamos a ver más adelante con la tercera noble verdad y la cuarta noble verdad, porque el Buda no nos está diciendo simplemente que esto es sufrimiento y por qué pasa el sufrimiento, nos está diciendo también en la tercera noble verdad que hay una forma de cesar este sufrimiento y en la cuarta verdad nos enseña las formas y las vías en las que se hace. Pero entonces seguimos en la segunda y en la segunda estamos viendo todas las formas en las que el ser humano busca erróneamente cómo cesar este sufrimiento. Entonces yo en este capítulo les dije desde el principio, ¿no? ¿Cómo acabar con el sufrimiento? Pues primero estamos explorando todas las formas en las que definitivamente no se va a acabar el sufrimiento, todo lo que se está haciendo mal, que incluso está generando mucho más sufrimiento, porque lo que les decía ahorita de este tema, de todo lo que está pasando exteriormente en el mundo, pues esto está causando y va a causar muchísimo más sufrimiento y todo empieza desde un principio de querer negar el sufrimiento, querer más comodidad, entonces está haciendo mucho calor, no, entonces el aire acondicionado, está haciendo mucho frío, no, entonces la calefacción, ah, no, entonces ahora consumir más, no, ahora quiero más comodidad, quiero un carro más cómodo, un carro más grande, etcétera. Todo es este tema de la ley del efecto contrario. Entonces se puede hacer un consumo de experiencias, como les decía, y también obviamente esto se ha llevado a la tecnología y al consumo de redes sociales, como podemos pasar horas y horas scrolleando por cualquier red social, puede ser Instagram, TikTok, YouTube, cualquiera. Tú puedes pasar y puedes pasar horas de arriba para abajo, de un lado al otro, buscando qué, como obviamente con una adicción, estas redes tienen esos algoritmos que ya nos conocen mejor que nosotros mismos, que saben exactamente qué darnos y qué no darnos y cuándo dárnoslo, que dan esta dependencia, pero esto se aprovecha totalmente de esa necesidad humana de buscar afuera algo que nunca lo van a encontrar afuera, tienen es que empezar a mirar adentro. Por esto el budismo recomienda mucho la meditación, porque uno acá deja de buscar afuera en acción, en objetos, en ideas, cómo solucionar eso, sino que en la meditación nos sentamos a observarnos a nosotros mismos, a afrontar este sufrimiento y a trabajar con él. Esto lo vamos a explorar más con la tercera y con la cuarta noble verdad. Este consumo que se está generando excesivo para querer calmar ese dolor, porque, o sea, el círculo vicioso es como el siguiente, ¿no? Está el ser humano normal, siente la carencia de plenitud y lo siente como una incomodidad, como un aburrimiento, como tengo que hacer algo, quiero hacer algo, ¿qué hago ahora? Entonces antes se trabajaba muchísimo, ya esto empezó a cambiar un poco, ya la nueva generación no está tan obsesionada con el trabajo por más de que tengan que seguirlo haciendo, pero ahora se está yendo más a esto, a las redes sociales, donde están como buscando distraerse y ya no pensar más en eso, ya no afrontarlo con los videojuegos, con la pornografía, con cualquier tipo de consumo también de esto, de redes sociales y de tecnología. Otra forma que el ser humano tiene de querer sentirse pleno, de volver a sentirse completo. Y como les decía, en nuestra verdadera condición es esa plenitud, es esa budeidad, la realidad es que todos somos uno. Y si uno lo analiza seriamente, va a ver que no hay ningún tipo de división. Así nuestro cuerpo, nuestra piel pareciera una división,
uno empieza a analizarlo y nunca hay un punto en el que uno no está ahí flotando en la nada, siempre está tocando algo. Todos somos una sola cosa, solo que lo ignoramos y eso es lo que nos hace sufrir bastante. Ignorar esto es lo que nos hace generar tantas conductas negativas, que nos enferma, que hace tanto daño a los otros, a uno mismo, al planeta, a todo. Entonces otra forma de querer llenar ese vacío, de querer sentirnos plenos, es con las relaciones, con la pareja, ¿no? Entonces está este cuento de la media naranja, de que yo cuando encuentre mi pareja perfecta, mi media naranja, ahí sí voy a estar bien, ahí sí voy a estar completo, ahí sí mi vida va a tener sentido, todo va a ser divino. Ahorita no, pero en ese momento sí, y ese es el gran juego del ego, ¿no? Ahorita no, pero en ese momento sí. Vive totalmente proyectado hacia el futuro, hacia lo exterior y no quiere afrontar y ver la realidad, porque cuando ve la realidad tal y como es, el ego no existe, porque ahí ya no está esta idea de separación, simplemente se siente y se conecta con todo. El tema acá de las relaciones es este, se entra en el mismo juego y es creer erróneamente que eso nos va a hacer sentir plenos. Y es una embarrada, porque es darle tú la responsabilidad al otro de que entonces ese es el que te va a hacer sentir pleno, cuando claramente por ahí tampoco es también otro objeto externo que está, digamos que condicionado con todos los tipos de ignorancia, incluido incluido el de la impermanencia, incluido el de la percepción, porque en realidad es que vivimos totalmente en estas ignorancias y es las que nos hace sufrir tanto. Entonces, bueno, creo que es claro y es obvio que con la pareja tampoco es, pues se ven tantos, digamos, personas que pueden durar en relaciones de años y años y ya al final es una tortura. Sin embargo, siguen porque creen que eso es lo que toca hacer. Eh, Vemos cómo va cambiando tanto también las relaciones en sus momentos, cómo está este momento de proyección, de que uno cree que el otro es y ya cuando lo conoce y se afronta la realidad hay negación y existe mucho sufrimiento. Y también existen otras personas que dicen, no, yo creo que con una persona no es, ahora es con varias, ¿no? El poliamor. Y esto es peor porque, según mi perspectiva, ¿no? Porque yo le llamo el polidrama, porque tú lo que estás haciendo es proyectar esa idea no solo en uno, sino en muchísimos. Entonces eso es de verdad una fórmula para el fracaso total, para un drama constante en la vida. Eso lo podemos también ver mucho con los famosos, con la gente con los actores o deportistas o cantantes, músicos, lo que sea, gente, artistas famosos, como estos también proyectan esa plenitud a veces, muchas veces con su público, como estos los pueden llevar a la cima, a lo más grande, pero después también los pueden bajar, como estas personas pasan a veces por crisis durísimas, depresión, hasta suicidio, temas psicóticos y todo, porque se proyectó en todo esto eh, eso que falta, ¿no? Y eso que falta, pues ya les he dicho que es una vía la que propone el budismo totalmente contraria para en realidad empezar a solucionar esto. Entonces, hablemos un poco del segundo tipo de ignorancia, que como les dije lo voy a tocar en otro capítulo. Este tipo de ignorancia es una ignorancia que confunde lo absoluto con lo relativo, que confunde lo impermanente como si fuera permanente. Confunde la figura con la sombra. Es una confusión total de que no ve las cosas como verdaderamente son. Y no quiero entrar mucho en detalle en eso porque acá me puedo quedar también hablando muchísimo tiempo al respecto. Lo vamos a dejar para otro capítulo. Bueno, les decía que entonces la primera noble verdad nos dice que todo es sufrimiento. La segunda noble verdad nos está contando por qué está surgiendo este sufrimiento y ahorita nos empezamos a centrar en ese sufrimiento primordial, esa ignorancia. La tercera noble verdad nos está diciendo que hay una posibilidad de vivir sin este sufrimiento. Es decir, la tercera noble verdad, digamos que niega o salva a las dos primeras. Y la cuarta noble verdad
nos está enseñando sobre las vías, los caminos y cómo es posible lograr esta tercera erradicando las dos primeras. Entonces ya para ir concluyendo este video, y es una idea que les he estado dando y es sobre este tema de no negar el sufrimiento. Para eso tenemos que afrontarlo totalmente. Y esto es un poco ya adelantándonos a la cuarta, y es que hay diferentes medios para trabajar con el sufrimiento, para volverlo nuestro aliado y para dejar de negarlo y para poder transformarlo. Esta es una de las vías. Entonces, dentro de la cuarta noble verdad, nos está hablando de las diferentes vías y caminos. Dentro de la tradición que yo sigo y desde la que yo les estoy transmitiendo estas enseñanzas, no exactamente, no, desde mi posibilidad, existen tres vías diferentes principales, y es la vía de la renuncia, la vía de la transformación y la vía de la autoliberación. Todas estas vías funcionan, pero si hay unas que son superiores a otras, se las fui nombrando de lo inferior a lo superior. Entonces la vía, esto lo voy a tocar muy rápidamente acá porque voy a sacar capítulos hablando exclusivamente de cada una. La vía de la renuncia es la vía que utilizan los monjes, las personas que deciden retirarse, irse a monasterios y durar años y años un poco negando muchas cosas que causan este sufrimiento. Esto, digamos que lo que intenta es causar las condiciones perfectas para que las personas se den cuenta o lleguen al entendimiento de lo que son verdaderamente. Entonces, esta es una de las vías que después la voy a explicar muchísimo mejor. Esto es hablándolo por encima para que el video no nos dure tanto. La segunda vía es la transformación, que es conocido más como tantra. Y acá se transforman, digamos que muchas cosas para volverlas más puras. Es como un poco la alquimia, ¿no? Convertir el plomo en oro. Acá se puede transformar el odio o los celos o la lujuria o la ambición o lo que sea, se pueden transformar con diferentes técnicas, visualizaciones, mantras, yogas, se pueden transformar en una cosa supuestamente más pura para empezar a trabajar y a tener este conocimiento de lo que verdaderamente somos, ¿no? Transformar lo malo en lo bueno sería un poco. Y está la última vía, que es la vía de la autoliberación. Esta vía es compleja de explicar, es la vía que yo practico y es la vía que yo voy a intentar transmitirles poco a poco porque digamos que es tan radical y tan directa que a muchas personas les va a costar entenderla siquiera o practicarla. Pero digamos que todas estas anteriores vías te dan las condiciones y las formas para que tú reconozcas las cosas como son, pero estas cosas o esto que somos verdaderamente, la verdad absoluta, siempre está ahí. Entonces la vía de la autoliberación es que las cosas se liberan por sí mismas, los pensamientos se liberan por sí mismos, y es ese darnos cuenta directamente, que también se hace de diferentes formas, pero es, digamos, que una experiencia que uno tiene de eso, y se necesita de esa experiencia para poder entenderlo y poder darse cuenta. Entonces, en esta vía, el maestro transmite al discípulo, digamos que la visión y la experiencia para que lo entiendan y para que lo vivan a través de diferentes medios también. Entonces, esto es hablando un poco de la cuarta noble verdad, que como les decía, no voy a entrar mucho en detalle. Vamos a dejarlo así en realidad por hoy. Los invito a que vean el siguiente episodio, donde voy a hablarles sobre cómo utilizar ya más específicamente el sufrimiento como una vía hacia la liberación o hacia el despertar o hacia la iluminación, como se le quiera llamar. Aquí ya vamos a ver más como prácticamente y explorando. Sin embargo, creo que esto era necesario primero entenderlo para ya poder después pasar a lo otro. Muchas gracias a los que se quedaron hasta acá. Les agradezco si se pueden suscribir. Si les gustó esto, si les pareció valioso, también les agradezco like. Si les quedó alguna duda, pues espero que haya sido claro. Si les quedó alguna duda o quieren comentar lo que sea, también son bienvenidos. Los invito también a que visiten mi sitio web www.elfaroalquímico.com. Acá subo también un blog escrito hablando de este tema con palabras diferentes. Entonces, si lo quieren
Si lo quieren leer también es un muy buen recurso y lo pueden revisar cuando quieran. También tengo un podcast, casi estoy hablando cosas muy parecidas, pero si lo quieren ver en este formato también lo pueden ver ahí. Y si quieren compartir esto con una persona que piensan que le puede servir, que le va a ser valioso, se los agradezco mucho. Y ya, muchas gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en el próximo. Chao.